Hola a todos y bienvenidos al iceberg de la ética según Nietzsche. Para empezar, debemos entender qué es un iceberg bueno. Un iceberg sirve para explicar un tema, empezando por los asuntos más normales y poco llamativos y yendo progresivamente hasta el más fuerte o perturbador. En este video, empezaremos por cosas triviales como la vida del filósofo, hasta sus ideas más controversiales que perturbó a la gente de la época. Sin más que añadir, comencemos. Nivel 1. ¿Quién es Nietzsche? Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna. Defendía una visión vitalista de la vida, afirmando que debe aceptarse en todas sus dimensiones, tanto el dolor como la alegría. Criticó duramente la cultura occidental y a filósofos como Sócrates y Platón, por reprimir los instintos y el lado más caótico del ser humano. La muerte de su padre y de su hermano durante su infancia tuvo una gran influencia en él, y creció bajo el cuidado de su madre y su familia. Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig. Y a los 24 años se convirtió en profesor de filosofía griega en la Universidad de Basilea. Apolo y Dioniso. En su obra explicó dos fuerzas representadas por los dioses griegos Apolo y Dionisio. Apolo simboliza el orden, la razón, la belleza y la armonía. Dionisio representa el caos, los instintos, la emoción y los aspectos oscuros de la vida. Nietzsche pensaba que la grandeza de la antigua Grecia estaba en equilibrar ambas fuerzas, mientras que Occidente terminó valorando solo lo racional y rechazando los impulsos naturales del ser humano. Nivel 2. Nietzsche criticó el platonismo y el cristianismo. Según él, inventaron un mundo perfecto o espiritual y despreciaron la vida real. Ideas como el alma pura, el pecado, la culpa y la salvación hacen que el ser humano rechace sus deseos e instintos naturales. Llamó al cristianismo moral de esclavos, ya que exalta la obediencia, el sacrificio y la humildad, en vez de la afirmación de la vida y la superación personal. Ateísmo. Defendía el ateísmo y afirmaba que Dios ha muerto, queriendo decir que las creencias religiosas ya no podían seguir siendo el centro de los valores humanos. Creía que el hombre debía crear nuevos valores propios y dejar de depender de normas impuestas por la religión o la moral tradicional. Nivel 3. Cuestionamiento a la ciencia y verdad absoluta. Nietzsche también cuestionó la ciencia y la razón absoluta. Pensaba que el conocimiento nunca es totalmente objetivo porque cada persona interpreta el mundo desde su propia perspectiva, es decir, perspectivismo. Según él, la ciencia y las matemáticas simplifican la realidad y tratan de mostrar un mundo demasiado ordenado, cuando en realidad está lleno de cambio y caos. Superhombre. Nietzsche planteó la idea del superhombre, un individuo capaz de crear sus propios valores, asumir riesgos y vivir plenamente sin depender de religiones ni verdades absolutas. Ética y moral. En cuanto a la moral y ética, Nietzsche decía que los valores no son universales ni eternos, sino creaciones humanas que cambian según la cultura y la época. Criticó el dogmatismo moral porque convierte esos valores en mandatos absolutos. Frente a la moral de esclavos, propuso la moral de señores, basada en la fuerza, la libertad, la creatividad y la afirmación de la vida. Nivel 4. Problemas de salud. A lo largo de su vida, Friedrich Nietzsche sufrió numerosos problemas de salud físicos y mentales que afectaron profundamente su vida cotidiana. Desde joven padeció migrañas extremadamente fuertes, dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, náuseas y vómitos frecuentes. También tenía una gran sensibilidad a la luz y al ruido, además de graves problemas de visión que con el tiempo empeoraron cada vez más. Sus crisis podían durar días enteros y lo dejaban completamente incapacitado, sin poder leer, escribir ni mantener una rutina normal. Debido a esto tuvo que abandonar la enseñanza, ya que su estado físico le impedía continuar trabajando de manera estable. Con los años su salud siguió deteriorándose.
Vivía cambiando de ciudad y buscando climas que aliviaran sus síntomas, pasando largos periodos en soledad. Además del sufrimiento físico, también experimentó un fuerte desgaste mental y emocional. Así habló Zaratustra, más allá del bien y el mal, el anticristo. Friedrich Nietzsche escribió varias obras que se volvieron fundamentales en la filosofía moderna. En Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta muchas de sus ideas más famosas mediante un estilo poético y simbólico. Allí aparece el concepto del superhombre, una figura que representa la capacidad humana de crear sus propios valores y superar las limitaciones impuestas por la moral tradicional. También desarrolla la idea de que las personas deben afirmarse a sí mismas y darle sentido a su vida sin depender de verdades absolutas o religiosas. En Más allá del bien y del mal, critica la filosofía occidental y cuestiona la idea de que existen valores morales universales. Según Nietzsche, conceptos como bien y mal no son eternos ni objetivos, sino construcciones creadas por las sociedades y las culturas. En esta obra también ataca las ideas de filósofos como Sócrates y Platón, porque consideraba que habían impulsado una visión que despreciaba los instintos, el cuerpo y la vida terrenal. Por otro lado, en El Anticristo realiza una de sus críticas más fuertes al cristianismo. Nietzsche afirmaba que esta religión promovía valores como la obediencia, la culpa y el sacrificio, debilitando la fuerza y la individualidad humana. Para él, la moral cristiana era una moral de esclavos, creada para condenar la fuerza, el orgullo y el deseo de superación. A través de estas obras, Nietzsche defendió la idea de que la humanidad debía abandonar la moral del rebaño, es decir, seguir ciegamente los valores impuestos por la sociedad, y en cambio crear nuevos valores basados en la libertad, la creatividad y la afirmación de la vida. Nivel 5. Colapso mental. En 1889, mientras estaba en la ciudad de Turín, Friedrich Nietzsche sufrió un grave colapso mental que puso fin a su vida intelectual. La historia más famosa cuenta que vio a un cochero golpeando a un caballo en plena calle. Nietzsche habría corrido hacia el animal, lo abrazó llorando y luego cayó en un estado de crisis total. Aunque algunos historiadores discuten cuánto hay de verdad exacta en el relato, el episodio se volvió uno de los símbolos más conocidos de su derrumbe psicológico. Después de eso comenzó a comportarse de manera extraña y a escribir las llamadas cartas de la locura, textos confusos donde firmaba con nombres como Dionisio o el crucificado. Sus amigos notaron rápidamente que había perdido contacto con la realidad, y poco tiempo después fue internado en hospitales psiquiátricos. Durante años se creyó que sufría sífilis avanzada, aunque actualmente existen debates sobre si en realidad padecía otra enfermedad neurológica. Muerte. Tras el colapso, Nietzsche nunca volvió a recuperarse completamente. Primero fue cuidado por su madre y luego por su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, quien tomó control de sus manuscritos y publicaciones. Durante sus últimos años vivió en un estado de gran deterioro físico y mental, incapaz de continuar escribiendo o desarrollando nuevas ideas filosóficas. Finalmente murió en 1900 en Weimar. Aunque su vida terminó de manera trágica, sus obras siguieron ganando importancia después de su muerte. Con el tiempo, Nietzsche se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, impactando la filosofía, la literatura, el arte y la cultura del siglo XX. Nivel 6. En este nivel, nos enfocaremos en hablar de las numerosas críticas y cuestionamientos que Nietzsche formuló hacia otros filósofos o autores, pero antes de empezar, debemos saber que Friedrich Nietzsche no criticaba a estos pensadores solo porque no le gustaran, sino porque creía que gran parte de la filosofía occidental había terminado debilitando la vida humana. Según él, muchas filosofías enseñaban a reprimir los instintos, negar el cuerpo, obedecer reglas morales rígidas o buscar consuelo en mundos imaginarios en vez de aceptar la realidad tal como es.
Para Nietzsche, eso producía una humanidad más débil, culpable y conformista. Hume. David Hume defendía una moral basada en sentimientos humanos y experiencia, pero Nietzsche pensaba que incluso esas ideas seguían intentando crear criterios morales generales. También cuestionaba el empirismo cuando éste reducía demasiado la complejidad humana a observaciones racionales o psicológicas. Nietzsche creía que la vida humana no podía explicarse completamente mediante análisis racionales de la conducta o de las emociones. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue primero una enorme influencia para Nietzsche. Admiraba su honestidad y su crítica al optimismo superficial. Pero después rechazó su pesimismo, especialmente la idea de negar la voluntad y escapar del sufrimiento. Schopenhauer veía el deseo como la causa principal del dolor humano y proponía una especie de renuncia a la voluntad. Nietzsche terminó defendiendo lo contrario, aceptar la vida incluso con dolor, caos y tragedia, afirmando la existencia en lugar de negarla. Aristóteles. Aristóteles recibió menos ataques directos, pero Nietzsche igualmente desconfiaba de su tendencia a clasificar, ordenar y racionalizar todo. Veía en Aristóteles una continuación de la tradición racionalista griega que intentaba explicar la vida mediante sistemas lógicos. Aunque respetaba parte de su inteligencia y análisis, creía que ese enfoque seguía alejándose del caos, el instinto y la energía real de la existencia. Marx. Karl Marx fue criticado por Nietzsche porque veía en el socialismo y en las ideas igualitarias una continuación de la moral del rebaño. Nietzsche pensaba que las ideologías que buscaban igualdad total podían terminar aplastando la individualidad, la excelencia y la diferencia entre las personas. También desconfiaba de las filosofías que reducían al ser humano solamente a factores económicos o sociales, dejando de lado la dimensión psicológica, instintiva y creadora. Wagner. Richard Wagner fue primero amigo cercano y una enorme inspiración para Nietzsche, especialmente por su música y su visión artística. Pero más tarde lo criticó duramente. Nietzsche pensaba que Wagner había caído en el nacionalismo alemán, el cristianismo y una visión decadente del arte basada en sentimentalismo y redención religiosa. Para Nietzsche, el arte debía afirmar la vida y la fuerza, no alimentar la culpa o el pesimismo. San Pablo. San Pablo era, para Nietzsche, uno de los principales responsables de transformar el cristianismo en una religión basada en culpa y obediencia. Creía que Pablo convirtió el mensaje original de Jesús en una moral que exaltaba el sufrimiento, la humildad y la resignación. Según Nietzsche, esa moral premiaba la debilidad y condenaba los impulsos naturales, el orgullo y la fuerza vital del ser humano. Platón. Platón fue todavía más criticado. Nietzsche pensaba que Platón había inventado la idea de un mundo verdadero perfecto y eterno, separado del mundo físico. Según Nietzsche, esto llevó a despreciar la vida real, el cuerpo y los deseos humanos. Para él, la división entre alma y cuerpo era artificial y dañina. Consideraba que Platón convirtió la filosofía en una búsqueda de algo más puro que la existencia real, y veía ahí el origen de muchas ideas religiosas posteriores, especialmente del cristianismo. Kant. Immanuel Kant fue criticado por su idea de la moral del deber. Nietzsche rechazaba la noción de que existieran reglas morales universales válidas para todos. Le parecía que Kant seguía atrapado en una mentalidad cristiana disfrazada de filosofía racional. La idea de actuar por deber le parecía una negación de los deseos, impulsos y creatividad individuales. También criticaba el concepto kantiano de obedecer leyes morales abstractas por encima de la propia naturaleza humana. Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel representaba para Nietzsche el exceso de abstracción filosófica. Criticaba sus enormes sistemas teóricos que intentaban explicar toda la historia y la realidad mediante conceptos racionales. Nietzsche desconfiaba de cualquier filosofía que quisiera convertir la vida en una estructura lógica total. Pensaba que Hegel exageraba la importancia de la razón y del progreso histórico. Comte. Auguste Comte fue criticado porque Nietzsche veía el positivismo como otra especie de fe disfrazada. Creía que poner toda la confianza en la ciencia y en el progreso racional podía terminar creando una nueva moral rígida que reemplazara a la religión sin realmente liberar al individuo. Para Nietzsche, incluso la ciencia podía convertirse en un dogma cuando pretendía explicar absolutamente todo. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau representaba para Nietzsche muchas ideas modernas igualitarias que él rechazaba.
Criticaba su exaltación de la compasión y la igualdad porque pensaba que esas ideas podían convertir la debilidad en un valor moral. Nietzsche creía que no todas las personas tenían las mismas capacidades ni la misma fuerza creadora, y desconfiaba de cualquier moral que intentara nivelar a todos por igual. Sócrates. Sócrates era, para Nietzsche, uno de los grandes puntos de inicio de la decadencia occidental. Creía que Sócrates puso la razón y la lógica por encima de los impulsos naturales, los instintos y la fuerza vital. Nietzsche veía sospechoso que Sócrates dijera que la virtud dependía del conocimiento racional, porque pensaba que la vida no podía reducirse a pura lógica. También criticaba la idea socrática de que la razón debía controlar completamente las pasiones, ya que para él eso significaba desconfiar de la naturaleza humana. Nivel 7. Nietzsche no criticaba a Jesús de la misma forma que criticaba al cristianismo. De hecho, diferenciaba mucho a Jesús de Nazaret de la Iglesia y de la religión creada después de su muerte. Para Friedrich Nietzsche, Jesús era una persona humilde, compasiva y pacífica, que realmente vivía según lo que predicaba. Incluso llegó a decir que fue el único cristiano verdadero, porque veía que el cristianismo posterior había cambiado completamente su mensaje original. Nietzsche pensaba que Jesús no buscaba poder, riqueza ni autoridad política, sino una forma de vida basada en el amor, el perdón y la compasión. Sin embargo, también creía que esa manera de vivir rechazaba aspectos importantes de la existencia humana, como la ambición, la fuerza, el orgullo y la afirmación de uno mismo. Además, consideraba que Jesús estaba demasiado alejado de la realidad y del conflicto humano, ya que enseñaba ideas como poner la otra mejilla, perdonar siempre y amar incluso a los enemigos. Para Nietzsche, esas ideas podían hacer que las personas aceptaran el sufrimiento y la debilidad en lugar de superarse. Aún así, Nietzsche veía a Jesús con más respeto que al cristianismo institucional. Pensaba que la Iglesia, especialmente después de figuras como Pablo de Tarso, transformó su mensaje alejándose completamente de lo que Jesús originalmente representaba.